Ahí estoy retomando. Ah, espero que me vean mejor ahora. Me conformaría con que me vieran, ¿no? Bueno, ya estamos de nuevo. Perdón, ¿no? Este video, es la continuación del video anterior en donde estaba yo diciéndoles que iba a hablar del tema del éxtasis. Nos pidieron que habláramos del tema del éxtasis y bueno, este asunto de la tecnología, como sabrán, uno de los asuntos que padecemos la gente que nos gusta mucho lo existencial, la gran mayoría de la gente que nos gusta mucho lo existencial, solemos padecer de no ser muy tecnológicos. No sé qué pasa, pero en la computadora pues se cortaba y se cortaba y se cortaba y se cortaba, quién sabe qué diablos, y luego me recomendó Juan Pablo que lo reiniciara y ya no me dejaba reiniciarlo. Entonces, bueno, pues estamos volviendo a iniciar el video ahora, tanto a través del Instagram como a través del Facebook, ¿no? Ya quiero mandar a la muy lejos mi computadora, ya me enojé con ella, ¿no? Porque es genial, ¿no? Cómo nos podemos enojar, nos podemos molestar con los aparatos electrónicos, nos podemos enojar con algo tan abstracto como el internet, como la wifi, etcétera, etcétera. Pues sí, confieso que me enojé con el Facebook porque no me dejaba bien, ¿no? Entonces, bueno, disculpen, tuve que cambiar de aparato, ya estoy con un aparato diferente y pudimos solucionarlo. Gracias a los del Instagram por su paciencia, ¿no? Esperen que ya están de nuevo conectándose. Hace ratito teníamos 25 personas y ahorita apenas vamos en 9. Ya no sé si pueda recuperarlos a todos. Bueno, ni modo, ¿no? Y en el Facebook aquí estamos recuperando a la gente. Ok, saludos hasta Perú también. Entonces, el tema del éxtasis, que es el tema que nos solicitaron para hoy. Algo que podemos decir es que el tema del éxtasis es un tema que a mí me recuerda de inmediato algo religioso. Es porque el éxtasis es un tema que se ha hablado en términos de la experiencia religiosa, en términos de la experiencia que aparece frente a una espiritualidad, ¿no? Como se acuerdan de aquella canción de "Es más que una experiencia religiosa", ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, justo es como si hubiera el éxtasis, fuera una experiencia que va en esa dirección, una experiencia que nos expande, que va más allá de nosotros, que nos eleva, es una experiencia que nos eleva y desde ahí, entonces es una experiencia profundamente apasionada. Ok. Bueno, eso es de entrada algo que podríamos decir del éxtasis. Evidentemente, aunque tiene una característica que puede ser que nos eleva y desde ahí puede ser fácilmente entendida desde lo espiritual, lo cierto es que es una experiencia que se ha extendido más allá de lo espiritual, ¿no? Es una experiencia que se ha extendido también hacia otro tipo de éxtasis, otro tipo de experiencias y no solo los espirituales. Más recientemente, ¿no? Se unió también, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no? El éxtasis se unió a la sexualidad, se unió al erotismo. Incluso hay una película que fue más o menos famosa en los 90s, que se llamaba así, bueno, la tradujeron al español como éxtasis, en inglés es bliss, ¿no? Y tradujeron como éxtasis, y era una película que hablaba justamente sobre sexualidad y una terapia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, claro que el éxtasis es una experiencia que podemos interpretar como placentera, pero fíjense, aunque el éxtasis puede ser placentero, en estricto sentido, no necesariamente sería placentero. La característica del éxtasis no necesariamente es su placer. La característica del éxtasis es principalmente que nos roba. Es esta manera que tiene de envolvernos y de transportarnos, ¿no? Más allá de donde normalmente nos ubicamos. Que el éxtasis es como como un rapto que sentimos por la vida, por la estética, por los sentidos. Eso es algo importante también. El éxtasis tiene mucho que ver con los sentidos, tiene mucho que ver con la vista, con el gusto, con el oído, con el tacto. Y de ahí que se pueda asociar fácilmente a la sensualidad o al erotismo, ¿no? Que se pueda fácilmente unir justo porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los sentidos, con lo sensual, con lo sensorial, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, entonces, el éxtasis podemos verlo desde el punto de vista existencial, porque el punto de vista existencial se interesa por la experiencia humana. Entonces, ya que el punto de vista existencial se interesa por la experiencia humana, obvio le va a interesar el éxtasis porque el éxtasis es una de las experiencias humanas
que mucha gente podría perseguir. Pero fíjense, podríamos descubrir éxtasis a través del dolor, ¿no? Entonces, en las religiones, la gente que a veces criticamos y que, ojo, a mí me parece que es muy fácil criticarlo desde un contexto distinto, si no estamos realmente enterados de cómo es el contexto de esta gente. Pero es la gente que tiene prácticas religiosas de autolaceración, ¿no? Prácticas religiosas en donde, por ejemplo, se golpean con un látigo, o prácticas religiosas en las cuales tienen que irse de rodillas a lugares lejanos, etcétera, etcétera. Y podemos pensar de entrada que hay una parte muy masoquista o que hay una parte terrible en esta manera de vivir la espiritualidad. Pero lo cierto es que en los reportes de experiencias de muchas de esas personas es que alcanzan a través del dolor, a través del sufrimiento, pueden alcanzar momentos de éxtasis, precisamente, momentos en donde sienten que algo los rapta, momentos en donde se sienten profundamente más ampliados, un momento de ampliación a través de los sentidos. Entonces, hay gente que alcanza esas experiencias de llamado éxtasis a través de correr un maratón, ¿no? Y entonces, después de determinados kilómetros, de pronto entrar en una especie de éxtasis. Entonces, aunque puede ser el éxtasis como tal placentero, no necesariamente se llega a él a través del placer. Puede ser, pero también puede llegarse a través de otros medios como por ejemplo el dolor. De ahí también, hay que mencionarlo, de ahí también que haya una pequeña, bueno, no pequeña, hay una sustancia, ¿no? Propiamente el MDMA, ¿no? Que es las siglas de una sustancia comúnmente conocida como el éxtasis, que es una metanfetamina, ¿no? Y que esta sustancia se popularizó también en los años 90 y que, bueno, se popularizó en los 90 porque existía desde antes y todavía se mantiene, pero en los 90 tuvo su boom, ¿no? Y una sustancia que le llamaron también la droga del amor, ¿no? Y que muchas personas ingerían justamente en el deseo de tener una experiencia extática, una experiencia de este rapto sensorial. Justamente por eso, porque esta sustancia podía producir un rapto sensorial y en ocasiones, en muchas de ellas, un rapto sensorial placentero, es que al MDMA se le llamó éxtasis, justamente. Fue el nombre común en el mundo entero que se le dio originalmente a esta sustancia. Déjenme decirles que esta es una sustancia que hoy en día en Estados Unidos, sobre todo, pero no solo en Estados Unidos, hay toda una investigación interesantísima con personas que padecen el llamado trastorno de estrés postraumático, ¿no? Por sus siglas en inglés, PTSD, ¿no? PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, como las personas que experimentan regresar de la guerra, por ejemplo, o haber sufrido una situación terrorista, o una situación de extrema violencia, o de una catástrofe natural también, ¿no? Un terremoto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Las personas quedan emocionalmente muy tocadas y quedan emocionalmente con un sufrimiento tremendo. Bueno, pues en Estados Unidos han estado haciendo pruebas con el MDMA, con el éxtasis, ¿no? Para ayudar a estas personas y muchas de estas pruebas, ¿qué creen? Con muy esperanzadores resultados, ¿no? Incluso han estado haciendo pruebas de MDMA con personas como por ejemplo que padecen alguna situación del espectro del Asperger o del espectro del autismo, etcétera, con resultados interesantes también. Entonces, lo cierto es que tenemos actualmente un resurgir del interés por la investigación científica, médica, terapéutica, para ayudar a personas también a través de estas otras sustancias. Entonces, también no sé si la persona que nos preguntó qué onda con el éxtasis desde la perspectiva existencial, ¿no? Nos estaba preguntando por la pildorita, ¿no? Nos estaba preguntando por esos cristalitos, nos estaba preguntando por esa sustancia, o nos estaba preguntando por el religioso, o por el sexual,
ni idea, y por eso, pues bueno, estamos haciendo esta respuesta un tanto amplia sobre el asunto, ¿no? Fíjense que el principal problema que tiene esta sustancia, el éxtasis, el principal problema, ¿m? Es que al ser una sustancia prohibida, hay que decirlo, es una sustancia prohibida, ¿no? Es una droga ilegal, ¿no? Entonces, al ser una sustancia prohibida, es una sustancia que se somete fácilmente al mercado negro. Y al someterse al mercado negro, puede haber muchísimas mezclas que hace la gente pues para comprar, voy a inventar, compró 10 pesos de éxtasis y de estos 10 pesos sacarle 100 pesos, ¿no? En lugar de 10 sacarle 100, pues divide esa sustancia y la divide entre 10 partes y la rellena con otras cosas a veces terriblemente peligrosas. La rellenan a veces con veneno para ratas, con acetona en polvo o acetona hecha cristal, etcétera, y es lo que la gente consume, ¿no? Entonces, muchas veces el peligro de estas sustancias no está tanto en el consumir la sustancia, sino en el peligro que implica en consumir algo que ni siquiera puedes estar realmente segura o seguro de qué es lo que la persona está consumiendo. Entonces, ese es un fuerte riesgo, en gran parte producido por la prohibición. Por eso es que hoy en día una de las estrategias que se usan se le llama reducción de daños, ¿no? Reducción de daños. Y la estrategia de reducción de daños lo que dice es, en vez de ir por la prohibición, lo que necesitamos es tener un mejor manejo, mejor información, para que la gente que de todos modos lo va a consumir, porque de todos modos va a haber gente que lo consuma, ¿sí? La gente que de todos modos lo consuma bajo un mayor cuidado y bajo un cuidado de que de verdad lo que esté consumiendo sea una sustancia inocua y no una sustancia que le vaya a generar un fuerte daño. Y que además la dosis sea una dosis adecuada, etcétera. Y todos esos aspectos que vale la pena tener con mucha claridad, ¿no? Entonces, me dice José Antonio, por ejemplo, que hablemos del DMT. Claro, podemos hablar del DMT. Ya Max está viendo esto y les está anotando los temas. Hablaremos del DMT más adelante, ¿no? Entonces, por supuesto que el éxtasis, el MDMA, es una sustancia interesante, sobre todo por el potencial, pero este potencial médico, terapéutico que tiene, lamentablemente está terriblemente opacado porque se convirtió en una droga prohibida. Y entonces el mercado negro lo ha popularizado y a veces con fuertes riesgos y con fuertes problemas, pero justamente más relacionados con las mezclas con esta sustancia. Pero como tal, el MDMA puede tener promesas interesantes para el mundo, promesas interesantes para la gente que padece trastornos de estrés postraumático e incluso para otro tipo de situaciones psicológicas, ya que efectivamente se le llamaba éxtasis a esta sustancia porque uno de los típicos y más comunes efectos es que generaba una sensación de rapto, un rapto sensorial, un rapto de los sentidos, en donde los sentidos estaban muy despiertos, los sentidos están muy abiertos para recibir experiencias, por supuesto, también placenteras, ¿no? Y entonces vivir extremadamente placentero una situación y además placentero amorosamente, ¿eh? Eso es lo interesante. Por eso le he llevado la droga del amor, porque es un placer asociado con algo profundamente amoroso. Algunas personas incluso decían que quizá el éxtasis era a lo que se refería Aldous Huxley cuando hablaba del soma, ¿no? En la novela de Un Mundo Feliz, de esta droga que todo mundo tomaba para funcionar bien en sociedad, ¿no? Para no estarse peleando, para no estarse agresivos unos con otros. Fíjense, lo cierto es que la humanidad ha soñado con eso durante toda su historia. Ha soñado con una vía, con una forma de accesar a una mejor forma de funcionamiento, a una mejor forma de estar juntos. Y pues para algunas personas el MDMA ha sido eso. Entonces, bueno, ahí tenemos otra versión del éxtasis. Como pueden ver, hay muchas maneras de acercarnos a comprender esto del éxtasis. Muchas. Entendiendo éxtasis meramente como la experiencia religiosa, mística, entendiendo el éxtasis como una experiencia disponible para todas y para todos, ¿no? A través de ciertos momentos, como por ejemplo a través de la sexualidad,
de la sensualidad y del erotismo, o como una experiencia también disponible a través de ciertas actividades como el baile, como la escucha musical, como la meditación, como el ejercicio, como el ejemplo que dábamos con el del maratón, o también el éxtasis como una experiencia que puede ser asociada al consumo de cierta sustancia que incluso se le ha llamado así, éxtasis. Entonces, es algo muy amplio en términos de la experiencia humana, pero que vale la pena reflexionar desde todos estos puntos de vista, ¿no creen? Vale la pena entonces que nos detengamos a reflexionar sobre toda la inmensa riqueza que tiene la humanidad en sus diversidades, en su diversidad de experiencias. Bueno, ya vimos algo entonces de que esta sustancia, ¿no? Esta experiencia, esta posibilidad tiene una amplia gama y desde ahí, por supuesto, entonces es existencial, porque lo existencial tiene que ver con la experiencia humana. Gracias, Gaby, qué bueno que te parezca útil la información, que te parezca valiosa, ¿no? Sí, esto ya nos sugirió también, ¿quién era? Déjame ver, José Antonio, que hablemos del DMT, ¿no? Entonces, que es otra sustancia, que ya hablaremos del DMT, ya lo apuntamos para que más adelante hablemos también de este tema. Es un tema de los que no habíamos hablado casi nunca en este Facebook Live, el tema de las sustancias, pero bueno, ahora surgió por hablar del éxtasis y no saber bien cuál era la pregunta, pues que retomáramos un poco el éxtasis también desde el punto de vista de la sustancia que se ha popularizado con ese nombre. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Disculpen los problemas al principio del audio y todo esto, pero lo bueno es que lo pudimos solucionar. Y recuerden que hoy es jueves de preguntas. Entonces, si también queda alguna pregunta por ahí flotando, jueves de preguntas es una dinámica que yo subo en el Instagram. O sea, tienen que hacerlo en el Instagram. En mi Instagram personal, que es @JackieExistencia. Entonces, a través del Instagram @JackieExistencia, ahí ya salen unas fotos y te dicen jueves de preguntas. Y la tercera foto, la que es como amarillita, tiene una parte que dice pregunta aquí. Entonces tú ahí le das clic y escribes en tu teléfono, en donde sea, escribes la pregunta. Y a mí me llegan las preguntas durante todo el día de hoy y yo voy a responder las preguntas el viernes, es decir, mañana respondo las preguntas ahí mismo. Entonces, tenemos esa alternativa también, la de jueves de preguntas, y el próximo jueves nos veremos por aquí, por Instagram y por Facebook Live. Esperemos que ya Max esté con nosotros e iremos con el siguiente tema. Nuestro siguiente tema es la comunicación en la pareja o problemas de comunicación en la pareja, ¿no? Entonces, veremos eso. Dice José Antonio, ¿te sorprenderás del DMT el existencialismo? Ya estamos muy sorprendidos, no te preocupes, José Antonio, ya estamos muy sorprendidos, ¿no? Nos pregunta Otilia, no sé de la experiencia del DMT, pero la música efectivamente me lleva una experiencia de sentirme extasiada. Exacto, Otilia, hay muchas diferentes opciones. Eso es lo rico de la existencia humana, que tiene muchas opciones. Y justo el problema de la existencia humana es que a veces queremos aferrarnos a una sola opción. Queremos aferrarnos a que esta sea la opción. Y entonces una persona puede decir, yo me aferro al DMT, o yo me aferro a la sustancia, al MDMA, o yo me aferro a lo que sea. Y ese es el problema, el aferrarse. No tanto la sustancia, ¿me explico? No tanto la música o lo que sea. Es que tenemos humanamente muchas posibilidades, ¿no? Y que hablaremos entonces de DMT, que por cierto, para los que fijan de qué están hablando, DMT es otra sustancia, es la sustancia que se ha visto que también es una sustancia que está presente en algunas plantas, como por ejemplo el ayahuasca, ¿no? O hay ciertas variaciones del DMT, como el 5-DMT, que está presente en lo que le llaman el sapo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay como diferentes formas de DMT, que vamos a hablar de ellas, algunas más químicas, algunas DMT más que están presentes en plantas, en animales, etcétera. Entonces, Arturo habla de que experimenté con opiáceos y esa es una realidad extraña. Entonces, estamos abriendo todo un nuevo universo, si se fijan, a partir de la pregunta del éxtasis. Pero la próxima semana el tema que está apuntado es comunicación en la pareja y problemas de comunicación en la pareja. Hablaremos de eso entonces dentro de 8 días. Acompáñenos y mientras tanto ya saben, está jueves de preguntas, está el intensivo internacional para que se inscriban en la página del Círculo Existencial.org y ahí mismo para las personas interesadas en las nuevas generaciones del Círculo Existencial, ahí mismo están los datos para inscribirse a la plática informativa del próximo martes. Entonces, muchísimas gracias y cuídense mucho.
Nos vemos dentro de 8 días. Si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, jueves de preguntas. Hasta pronto.